Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para todos nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y también les recomiendo disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo uso la nueva versión internacional de la Biblia. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, les ruego sigan mi voz y los textos que colocamos en la pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Y espero que bien alegres lo lean conmigo. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. La mente humana es imperfecta, y es imperfecta a causa del pecado, de la caída. Entonces, siendo imperfecta, razonamos de manera errónea. Generalmente pensamos indebidamente y escogemos caminos que nos parecen rectos, que a nuestra manera de ver son los adecuados. Pero como nos recuerda el proverbio, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y si seguimos por esos caminos que nosotros escogemos, pues nos van a llevar al fracaso, nos van a llevar a la muerte. Muerte financiera, muerte relacional, muerte laboral, emprendimientos, lo que sea. Pero si seguimos por esos caminos que nosotros en nuestro razonar nos parecen rectos, puede que resulten en una muerte incluso física, porque no haremos las cosas correctamente para cuidar nuestra salud, por ejemplo. Y en todas las áreas es igual. Entonces necesitamos buscar el consejo sabio, la guía perfecta, el consejo de Dios, el único perfecto, el sabio de los sabios. Tenemos que pedirle a Él que Él sea el que nos guíe para acertar. Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, 23, 24. Y debería ser una oración que hiciéramos todo el tiempo para pedirle a Dios guía. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino
y guíame por el camino eterno. Pedirle diariamente al Señor que juzgue nuestras intenciones, nuestras motivaciones, que nos dé sabiduría para razonar correctamente, que nos muestre si vamos por el camino correcto o si vamos por mal camino. Y el Señor nos guía por el camino correcto, porque dice, guíame por el camino eterno. Así evitaremos la muerte, así evitaremos el fracaso. Le he puesto por título a la prédica, evitando el fracaso. Evitando el fracaso. Porque Dios siempre, siempre está dispuesto a guiarnos, a instruirnos. Dios quiere que nos vaya bien. Por eso nos dejó el manual, su palabra, la Biblia. Somos nosotros los que no siempre atendemos los consejos. No siempre vamos por el camino que Él nos traza. Proverbios 10:17. Proverbios 10:17. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Voy a volverlo a leer. El que atiende la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Si no aceptamos la guía del Señor, si no aceptamos la corrección que nos muestre el camino correcto, pues vamos a perder la vida. Vamos a morir en las áreas en las cuales no estemos caminando el camino trazado por Dios. Ahora, las preguntas de siempre. ¿Cómo darnos cuenta que estamos atendiendo o no el consejo, la corrección que Dios nos da? ¿Cómo darnos cuenta que estamos yendo por caminos de muerte? Y eso es lo que quiero que hoy ustedes y yo aprendamos a la luz de la palabra de Dios. Cómo estar atentos, cómo discernir si estamos por el camino correcto, si estamos atendiendo la guía de Dios. Vamos a usar la historia conocida por todos de la negación que hace Pedro del Señor Jesús y cómo nos puede servir para darnos cuenta si estamos por el camino correcto o no. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay actitudes nuestras que nos muestran si vamos rumbo al fracaso o si estamos en lo correcto, porque tenemos que seguir siempre el consejo dado por Dios. Hay señales que nos alertan y debemos estar atentos nosotros a esas señales. Entonces, usando la historia de Pedro, veamos cuáles son esas señales y aprendamos, ustedes y yo, lo que el Señor nos quiere decir. Debemos estar atentos a las señales que nos muestran que vamos en el camino equivocado, que no estamos siguiendo el consejo correcto. La primera señal es la autosuficiencia. La autosuficiencia. El bastarnos por nosotros mismos. El creer que somos autosuficientes. Y eso es un riesgo. Y nos debemos dar cuenta porque no siempre la detectamos. Veamos Romanos 12:3. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, a nosotros, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. El Señor nos da la guía de cómo darnos cuenta si estamos en autosuficiencia, si nos estamos considerando suficientes nosotros mismos. Y nos dice, no tengan una valoración de ustedes más alta de la que deben tener. Es decir, tengan la justa valoración, no tener un concepto de nosotros más alto de lo que debemos tener. Nos dice, piensen con moderación. Entonces, una forma es qué tanto usamos
la primera persona. Es que yo tal cosa, lo mío, siempre en primera persona. Eso nos tiene que llamar a una alerta porque estamos en autosuficiencia. No estamos pensando con moderación. Debemos ser conscientes de nuestras fortalezas, por supuesto, de los dones y talentos que Dios nos ha dado para agradecérselos a Él también. Pero no podemos olvidar que tenemos muchas debilidades y tenemos que ser conscientes de esa debilidad. En el trasfondo de la autosuficiencia está el orgullo. Siempre que nos consideramos suficientes, estamos siendo orgullosos, porque nos consideramos más de lo que somos, más de lo que podemos realizar. No estamos reconociendo nuestras debilidades. Y eso exactamente le pasó al apóstol Pedro. Eso fue exactamente lo que le pasó, la autosuficiencia. Y en el trasfondo de la autosuficiencia, el orgullo. Veamos la historia, Marcos 14, 27, 31, hasta la parte A del verso 31. Sabemos que el Señor les está anunciando al final de su ministerio que va a morir, que va a ser entregado, que lo van a crucificar y que va a morir. Y Pedro interviene. Marcos 14, 27, 31 hasta la parte A. Todos ustedes, refiriéndose a los apóstoles, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Atención, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Está hablando el Señor Jesús. Y mire la respuesta. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Autosuficiencia. Ahora, conocemos el final de la historia, nos podemos dar cuenta con precisión que estaba siendo súper autosuficiente. Estaba en el trasfondo el orgullo, estaba considerándose mejor que los demás, porque dice, aunque todos te abandonen, yo no. Y el Señor le dice, pero Pedro, antes de que pase lo siguiente, me vas a negar. Y no una vez, sino 3 veces. Y sin embargo vuelve y asegura, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. No toma en cuenta la advertencia que le está dando el Señor. No toma en cuenta que el Maestro está diciendo, todos me van a abandonar porque así está escrito, así está profetizado. No toma en cuenta tampoco las debilidades de él, de Pedro. Y se lanza en una declaración autosuficiente. Y con trasfondo de orgullo, siempre en la autosuficiencia el trasfondo es el orgullo. El Señor le dice, me vas a negar. Y él dice, no, con vehemencia, dice, no, jamás te negaré. La autosuficiencia, el orgullo es una señal clara de que estamos por caminos de fracaso. Como les digo, ya conocemos el final de la historia y sabemos que fracasó. Pero si nosotros seguimos en autosuficiencia, con el orgullo, vamos a fracasar. Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción. A la altanería, el fracaso. Más claro, no puede hablar el Señor. Está en la Biblia, Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, el fracaso, la muerte. A la altanería, el fracaso. No requiere ninguna
explicación. Entonces necesitamos diariamente, repito, diariamente, hacernos un autoexamen. Hablar con el Señor, decirle, por favor, Señor, guíame, muéstrame si estoy por caminos de muerte, si no estoy obedeciendo tu consejo, para mantenernos en alerta, para no caer, para no fracasar, por la autosuficiencia, por el orgullo. Primera de Corintios 10, 11, 12. Primera de Corintios 10, 11, 12. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Esa historia de Pedro está escrita para advertirnos a nosotros, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Atención, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, si consideramos que estamos firmes, ojo con la autosuficiencia, porque fácil caemos en ella y eso nos lleva al fracaso. Entonces la autosuficiencia, que en el trasfondo tiene el orgullo, es una señal clara de que no estamos siguiendo la guía del Señor, que las intenciones del corazón no son buenas, que vamos por el camino incorrecto, vamos al fracaso. Debemos evitarlo ¿cómo? Yendo en oración al Señor, pidiéndole que nos permita hacer un autoexamen, corrigiendo lo que haya que corregir y estando alerta para no caer. Lo segundo, la segunda señal que nos debe poner en alerta para no ir por caminos de muerte, la apatía, el desgano, la indiferencia, la desidia, la apatía. Gálatas 6, 7, 9. Gálatas 6, 7, 9. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La apatía, el desgano, la indiferencia, la desidia, el término que le queramos poner, no viene de Dios. No viene de Dios. Es resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Y el Señor dice, lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. Entonces, si sembramos apatía, desgano, desidia, ¿qué vamos a cosechar? Exactamente eso. Cosecharemos destrucción, fracaso. Y Dios dice, no se cansen de hacer el bien. La siembra y la cosecha. No podemos engañarnos. Lo que sembramos, ni podemos engañar a Dios. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si entramos en la apatía, en desgano, ni siquiera vamos a sembrar. O vamos a sembrar desgano. ¿Y qué vamos a cosechar? Eso, fracaso, destrucción. Y en el fondo de la apatía está la pereza. En el trasfondo de la apatía está la pereza. En el trasfondo del desgano, de la desidia, está la pereza. Así como en el trasfondo de la autosuficiencia está el orgullo, aquí está la pereza. Es una señal clara de que estamos transitando por caminos de muerte, de fracaso. Y a Pedro le pasó. Volvamos a la historia. Marcos 14, 32, 42. Marcos 14, 32, 42. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Atención, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan.
y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Pensemos por un momento en este cuadro. El Señor les ha anunciado que lo van a entregar, que lo van a traicionar, que lo van a matar en una cruz. Y los lleva a un lugar para orar, a Getsemaní. Deja un grupo de los apóstoles y se va con los más cercanos, incluido Pedro, que ya había mostrado autosuficiencia y que el Señor sabía que lo iba a negar. Pero el Señor no nos rechaza. El Señor no nos rechaza. Y el Señor se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice que él le comienza a angustiarse. El Señor comienza a angustiarse por lo que sabe que va a venir. Y le dice, quédese aquí y vigilen. A los tres que se llevó, a los más cercanos, a que estuvieran con él. Volvamos a la historia. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos, a los tres, y los encontró dormidos. Dormidos. Simón le dijo a Pedro, estás dormido, no pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pedro está en apatía, sí, todos estaban durmiendo, pero es que Pedro acaba de recibir de parte del Señor una exhortación. Le ha dicho, me vas a negar. Y antes de que pase esto, le advierte, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Lo lógico es que Pedro estuviera atento. Pero Pedro cae en apatía, en desgano. Él ha debido orar, él ha debido pedir orientación, clamarle a Dios, preguntarle al maestro. Pero entra en apatía y se duerme. Una vez más se retiró, hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraron los ojos de sueño. No sabían qué decirle. La segunda vez, dormidos. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Tremendo, ¿no les parece? El Señor seguía contando con Pedro. Lo tiene dentro del grupo íntimo. En el momento más difícil le dice, acompáñeme, hace parte de su círculo íntimo. Le cuenta cómo se está sintiendo, estoy triste, Y Pedro entra en apatía, en desgano. El que estaba dispuesto a morir por el Señor se duerme. El que jamás lo negaría se duerme sabiendo que lo van a entregar. El momento ameritaba que estuviera atento, despierto, vigilante, orando. Pero Pedro demuestra desgano, apatía. No se mantiene despierto, ni siquiera ora. Y nosotros muchas veces caemos en apatía, porque en el trasfondo está la pereza. Y entonces nos da pereza, apatía, desgano, desidia, y no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos mantenemos alerta, y vamos por un camino de destrucción, porque la pereza no conduce a nada. Dios bendice nuestra actividad, y obviamente nuestra actividad guiada por la palabra de Dios. Entonces la apatía es una señal de que estamos caminando por caminos de muerte.
que puede que nos parezcan correctos, pero no lo son. Proverbios 24, 30, 34. Proverbios 24, 30, 34. Pasé por el campo del perezoso, del de la apatía, el desgano, la desidia, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto saqué una lección. Un corto sueño, una breve siesta, pereza, desgano. Cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como a un bandido y la escasez como a un hombre armado. El desgano, la apatía, la desidia, la pereza nos lleva al fracaso. Si queremos evitar el fracaso, tenemos que ser diligentes. Estar atentos a esas señales de apatía, de desgano, de desidia, de pereza, porque en el fondo está la pereza. Entonces, alerta con la autosuficiencia y con la apatía. La autosuficiencia, ¿cómo la contrarrestamos? Dependiendo de Dios, reconociéndole nuestras debilidades a Él y dejando que el poder de Dios sobre en nosotros. Y la apatía, pues con diligencia, haciendo las cosas como Dios nos ordena, que Dios mismo nos dice en su palabra, sean siempre diligentes, hagan todo de buena gana. Hay mucha palabra sobre el trabajo y sobre la diligencia. Una tercera señal que nos debe permitir darnos cuenta si vamos por el camino equivocado, el camino de muerte, o si estamos recibiendo verdaderamente la instrucción. Es una señal clara de que vamos por un camino equivocado. La imprudencia. La imprudencia. La falta de cuidado, poner en peligro nuestra vida o las de otras personas, o nuestras finanzas o nuestras relaciones. Eso es la imprudencia. Falta de cuidado, falta de tener precaución. Proverbios 24, 19, 20. Proverbios 24, 19, 20. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos, porque el malvado no tiene porvenir. La lámpara del impío se apagará. ¿Y por qué dirán ustedes este versículo? Porque en el trasfondo de la imprudencia está la necedad. Y la necedad nos hace reaccionar imprudentemente. Nos airamos fácilmente. Y el Señor nos dice, generalmente se alteran de ver que a otros que ustedes los consideran menos que ustedes, les va mejor. Porque dice, no te alteres por causa de los malvados. Y muchas veces nos alteramos, pero Señor, si yo soy creyente, si yo estoy haciendo las cosas para ti, vea, esos otros no hacen nada, ni siquiera te conocen, y vea cómo les va. Nos consideramos en mejor posición y nos alteramos. Ni sientas envidia de los impíos. ¿Por qué? Porque el malvado no tiene porvenir. La lámpara del impío se apagará. Pero la necedad nos lleva a airarnos, a ser imprudentes. Proverbios 12, 16. Proverbios 12, 16. El necio muestra enseguida. ¿Cuándo? Enseguida. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. El prudente. Entonces, si nos enojamos fácilmente, es porque somos imprudentes. Es una señal clara y fácil de detectar además. ¿Qué tan rápido nos enojamos? ¿Qué tan rápido respondemos al insulto? Somos de esas personas que con nada explotan, que se necesita una pequeña chispa para que exploten. Porque dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto.
al apóstol Pedro le pasó. Volvamos a la historia. Marcos 14, 43, 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Atención. Pero uno de los que estaba ahí, Pedro, desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Imprudente, puso en peligro a todos. Seguramente el Señor Jesús no iba a morir ahí porque estaba profetizado que sería en una cruz, pero de pronto los demás apóstoles pudieron morir ahí todos. Si los que iban con Judas reaccionan, los matan. Imprudente. Ahora, ustedes dirán, el versículo no dice que es Pedro, ¿sí? En ese versículo no dice que es Pedro, pero podemos leer otro evangelio y se lo recomiendo, Juan 18:10. En Juan 18:10 se afirma que fue Pedro. Por eso podemos con seguridad afirmar que fue Pedro. Imprudente. No tuvo cuidado, puso en peligro su propia vida y la de los demás. ¿Por qué? Por necedad, por imprudencia, por reaccionar de una ante el insulto. Se puso en riesgo él, puso en riesgo a todos. Como les digo, no creo que el Señor Jesús hubiera muerto ahí porque él estaba profetizado a morir en la cruz. Pero el resto de gente, los otros discípulos, pudieron fácilmente morir por una imprudencia. Y nosotros ponemos en riesgo muchas cosas y muchas personas por nuestra imprudencia. Debemos ser cuidadosos. Siempre les recomiendo, antes de tomar una decisión, por supuesto, hay que orar. Pero antes de tomar una decisión debemos pensar también cuántas personas van a ser afectadas, positiva o negativamente, con la decisión que voy a tomar. Y eso nos da tiempo para ser prudentes, para no ser imprudentes. Debemos seguir siempre el consejo de Dios, siempre. Buscar siempre la guía de Dios. No creer que vamos por el camino correcto y seguir, sino pedirle al Señor, muéstrame, Señor, juzga mis intenciones, muéstrame si voy por el camino correcto, y si no, pues muéstrame tú el camino correcto. Siempre, siempre, siempre buscando la guía de Dios, buscando la orientación, siguiendo el manual, para no fracasar. Mateo 7, 26, 27. Mateo 7, 26, 27. Todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Por qué? Por no seguir el manual, por no poner en práctica el manual, por no seguir el consejo de Dios. Y eso nos lleva, ¿por qué? Por caminos de muerte, por caminos de fracaso. Caminos de fracaso. Y puede que nosotros digamos, ya hemos experimentado el fracaso, sí. Si lo hemos experimentado es porque seguramente no estábamos siguiendo el manual.
Oíamos la palabra seguramente, es probable, pero no la poníamos en práctica. Imprudencia. Hacer las cosas a nuestra manera. Si ya hemos fracasado, pues debemos volvernos a Dios. Volver a Él y decirle, Señor, perdóname. Buscar la guía de Él. Y Él nos perdona. Y Él vuelve a darnos consejos. Vuelve a guiarnos. Siempre está ahí. Dios siempre está. Los que nos alejamos somos nosotros. Y escogemos caminos que nos parecen rectos, pero que van a la muerte. Jeremías 15, 19, la parte A. Jeremías 15, 19, la parte A. Por eso así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. ¿Qué necesitamos hacer? Arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar. Dejar que sea Dios quien nos guíe. Y seremos restaurados. Podremos servirle al Señor, hacer las cosas para Él. Y Él siempre, siempre nos va a guiar. Nosotros somos los que nos alejamos, pero podemos venir y arrepentirnos. Y Él nos va a restaurar. Podemos evitar el fracaso teniendo alerta, poniendo estas alertas, la autosuficiencia, cambiarla por dependencia de Dios, la apatía por diligencia, la imprudencia por sabiduría, la sabiduría que Dios nos da. Hay caminos que nos parecen rectos, pero conducen a la muerte. Debemos estar atentos, evitando el fracaso, dependiendo de Dios, diligentes y pidiéndole sabiduría. No tengo nada más que decir, iglesia. Creo que Dios ha sido suficientemente claro con nosotros hoy. Si ustedes creen que Dios habló a su corazón y quieren escuchar un resumen en la propia voz de Dios, porque voy a usar los versículos o algunos de los versículos que tomé de la Biblia para la prédica, los organizo en forma de carta para que llegue el mensaje personalizado a cada uno de nosotros. Siempre he creído que la Biblia es una carta de amor de Dios para toda la humanidad. Por eso lo hago así. Escuchémosla, si podemos tomarla como devocional de la semana, la prédica, la misma prédica, podemos tomarla devocional para la semana, compartir la carta con otras personas y poner en práctica lo que Dios nos enseña a través de ella. A quien anhela evitar el fracaso. Hay caminos que te parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Yo te examino y sondeo tu corazón. Pongo a prueba y sondeo tus pensamientos. Me fijo si vas por mal camino y te guío por el camino eterno. No tengas un concepto de ti más alto que el que debes tener, sino más bien piensa de ti mismo con moderación, según la medida de fe que yo te haya dado. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como a un bandido y la escasez como a un hombre armado. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos, porque el malvado no tiene porvenir, la lámpara del impío se apagará. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. ¿Quién te ama? Dios. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Qué hermosa palabra nos has regalado hoy, bendito Dios. Gracias, gracias, bendito Señor. Y gracias porque tu palabra, además de hermosa, es cuestionante. Penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos en nuestra relación contigo.
Y Señor, siempre que te escuchamos, tenemos que poner nuestro corazón de rodillas y decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, todavía nos hace falta. Todavía caminamos por caminos que conducen a la muerte. Hay mucha autosuficiencia, hay mucha apatía en cada uno de nosotros, Señor. Hay mucha necedad, imprudencia. Pero gracias, Señor, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Tú la vas perfeccionando día a día. Como lo hiciste hoy, Señor, nos enseñas con amor, con paciencia, con bondad. Nos muestras lo que debemos hacer, lo que debemos dejar de hacer. Nos das señales de alerta para ir en tu camino, para depender de ti, Señor. Señor, danos sabiduría para que esta palabra sea una palabra en acción a partir de ahora para cada uno de nosotros, que la pongamos en práctica, Señor. Y Señor Jesús, gracias. Gracias porque hoy estamos reunidos en tu nombre, estamos escuchándote, estamos hablando contigo, estamos disfrutando de tu presencia, todo gracias a la obra maravillosa que tú hiciste por amor a nosotros. Dejaste el cielo para venir a la tierra y nacer como uno de nosotros, pero sin pecar, para poder cargar toda nuestra maldad y llevarla a la cruz y pagar la deuda que nosotros teníamos contigo. Y a nosotros, pecadores, trasladarnos toda tu justicia y toda tu santidad. Todo por amor. Gracias por amarnos tanto, Jesús. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén y amén. Siempre tengo la esperanza de que hay personas que escucharon hablar a Dios hoy por primera vez y que sintieron una conmoción especial en su corazón, porque cada que Dios habla, conmueve. Él dice que está a la puerta de cada corazón llamando, hablando, y que si alguien oye y abre la puerta, Él va a entrar. El Señor ya habló, ya llamó. Espero que todos hayamos escuchado y que estemos dispuestos a abrirle la vida al Señor. Él no lo va a hacer, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Con una declaración de fe que salga del corazón. Una declaración de fe que debe reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Reconocer que Él es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados y resucitado, y que vive y gobierna. Jesús, Señor y Salvador. Una declaración salida del corazón. Y si podemos hablar, que salga por nuestra boca. ¿Con qué palabras? Con las que usamos diariamente. No se necesita un lenguaje especial. De hecho, nos vamos a dirigir a nuestro Padre, porque Él es nuestro papá. Entonces podemos hablarle con confianza, pero con convicción del corazón. Yo voy a hacer una oración guía. Si ustedes la quieren seguir, por favor, tomen cada frase, llévenla a la mente, pásenla al corazón, créanla en el corazón, y si pueden hablar, sáquenla por su boca, para que no sea una vana repetición. Una vana repetición no sirve de nada. Entonces sería preferible que ustedes hicieran su propia oración. Pero si siguen mi consejo, abrirán su vida al Señor. Digamos todos juntos con mucha alegría: Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Para los que hicieron por primera vez su declaración de fe,
yo les digo de todo corazón, es la decisión más importante y más sabia que han tomado en toda su vida. Porque a partir de hoy no están solos. A partir de hoy, el Dios eterno, el creador del universo, el Dios todopoderoso, habita en ustedes. Y los acompañará siempre, siempre y a todo lugar. Y va a comenzar en ustedes una obra que se llama de santificación, que es que Dios quiere darnos a todos sus hijos la imagen del Señor Jesús, el carácter del Señor Jesús. Es una obra que dura, por supuesto, toda la vida, pero que trae beneficios diariamente, porque cada día vamos a ser más amorosos, más bondadosos, menos impacientes, menos iracundos, y eso trae bendición. Entonces, es una gran decisión la que han tomado. Nos gustaría saber, si ustedes lo quieren hacer, que nos cuenten que hicieron esa declaración de fe. Nos pueden escribir al correo o al WhatsApp que aparecen en pantalla y les vamos a dar respuesta. Si tienen alguna pregunta también nos pueden escribir por esos dos medios. Como es la primera vez que van a usar el WhatsApp, por favor, inclúyalo en sus contactos de su celular como Vidas Productivas Iglesia Cristiana. Y así podrá recibir también los WhatsApp que nosotros enviemos. Muy bien. Nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos económicos y tecnológicos para honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Lo podemos hacer de manera virtual o de manera presencial en el banco. Podemos virtualmente ingresar a la página de la iglesia www.vidasproductivas.org y ella nos lleva a un botón de pagos PSE y ahí podemos hacer el depósito de los diezmos y de las ofrendas. Si no, también en la misma página encontramos el nombre del banco, el número de la cuenta, por si deseamos hacer una consignación directa en el banco o inscribir esa cuenta en las nuestras para poder hacer un traslado posterior. Tenemos todos los medios dispuestos para eso. Si tiene alguna dificultad, también nos puede escribir al correo de la iglesia o al WhatsApp y con gusto le daremos la instrucción para poder honrar a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Démosle gracias a Dios por esa oportunidad que nos da. Padre, te damos infinitas gracias por permitirnos honrarte con los diezmos y con las ofrendas. Si lo podemos hacer, es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado. Y un 90% protegido y bendecido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor, quienes te estamos escuchando hoy, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, que seas tú mismo derribándolo ahora de nosotros, en el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Présteme atención, tengo algunos anuncios breves, pero importantes. No se les olvide, somos una iglesia virtual y como tal tenemos que trabajar. Debemos usar toda la tecnología, todas las redes sociales que el Señor
en su infinita misericordia nos ha permitido usar. Nos ha permitido ser una iglesia abierta al mundo entero. No tenemos ninguna limitante de paredes que nos encierren. Tenemos cupo ilimitado. Pero necesitamos hacer la obra. Y la necesitamos hacer virtualmente, como estamos funcionando. Tenemos que entender los tiempos de Dios. Si este es el tiempo para hacer uso de la virtualidad, aprovechémoslo. Compartamos el link de la prédica, invitemos a personas a nuestro hogar o a nuestra oficina, donde veamos el domingo el servicio, donde nos reunamos. Es incluso una manera de tener un grupo pequeño, invitar personas a que juntos podamos estar en el servicio dominical. O compartirles el link para que lo puedan hacer, lo puedan ver posteriormente. También compartir los devocionales. Primero, por supuesto, nosotros recibir el devocional, escucharlo, ponerlo en práctica, darle like, compartirlo. También asistir a la reunión de los miércoles a las 6 de la mañana a través de Zoom, compartir ese link, invitar personas a la casa o al lugar donde usted asista a través de Zoom a esa reunión. Qué bueno que más personas aprendamos a depender de Dios, porque eso es la oración. Ir a la presencia de Dios para reconocer toda su grandeza, todo su poder y decirle nuestras debilidades. Él ya las sabe, pero reconocerlas nosotros también, porque en las debilidades nuestras se perfecciona el poder de Dios. Entonces usemos todo para compartir la palabra de Dios, compartir las buenas nuevas. Esa es la gran comisión y tenemos el mundo entero para llegar. Nos están viendo en cualquier sitio donde haya internet. Entonces aprovechémoslo y estemos siempre reunidos en grupos pequeños. Como les digo, puede ser su familia, los amigos cercanos, las personas que ustedes inviten al servicio dominical a su casa o a la reunión de oración o a compartir el devocional. Estemos siempre en grupos pequeños para que estemos creciendo unos con otros. Muy bien, acostumbramos a orar domingo a domingo por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Si usted está cerca de una persona que estuvo o está de cumpleaños, aproveche para felicitarla, para orar por ella y para acompañarme a orar por el resto de hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor, bendecimos sus vidas, las de sus familias, bendecimos sus actividades, sus ministerios. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Feliz cumpleaños, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Como les dije al inicio de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Siempre les recalco que, dada la importancia que tiene la cena para el creyente, deberíamos celebrarla todos los días. Pero por lo menos el domingo que nos reunimos como familia, como el cuerpo del Señor, pues debemos celebrarla. Porque el propio Señor Jesús fue quien la instituyó y lo hizo para que lo recordemos a Él y recordemos la obra redentora que Él hizo por todos nosotros. Morir en una cruz por nuestros pecados, dejar el cielo, venir a la tierra para pagar por nosotros. Eso es lo que recordamos con la cena. Y que Él pagó por nuestra maldad y nos trasladó a nosotros su justicia y su santidad. De ahí la importancia de la cena. Eso es lo que nos recuerda y nos recuerda, hacemos memoria del Señor Jesús. Por eso es importante. También nos dejó una recomendación. Al momento de celebrar debemos estar en paz con Él.
Si Él pagó por nosotros, si Él ahora es nuestro sumo sacerdote y Él nos perdona todo el tiempo, pues no hay razón para celebrar estando en pecado. Entonces, antes de cenar es el momento de reflexionar, saber si hay algo en nuestra mente que nos permita darnos cuenta que estuvo mal, que pecamos. Y poder ir al Señor y decirle, me pongo de acuerdo contigo, confieso que eso estuvo mal. Y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Ahora, si no viene nada a la mente por precaución, pues podemos pedirle perdón por los pecados que hayamos olvidado. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estaríamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la Biblia para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién la instituyó y con qué finalidad? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, te damos infinitas gracias por este recordatorio. Un recordatorio de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en la cruz. Gracias, Señor. Gracias al bendecir el pan. Recordamos, Señor, que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Y al bendecir el vino, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén y amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia. Como acostumbramos, domingo a domingo nos despediremos en oración. Pediremos una unción especial del Espíritu para cada uno de nosotros y oraremos por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has regalado hoy, Señor. Nos hemos reunido para escucharte, Señor, para honrarte, para alabarte, para ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Te ofrecemos este tiempo, Señor, como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de esta semana. Y, Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero, Señor, para que nuestro pie no tropiece. Y también sabemos que tú te colocas alrededor nuestro como un escudo protector, para que nada ni nadie nos pueda dañar, bendito Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están expresadas en la Biblia, en tu propia palabra. Allí tú afirmas que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos,
sino amigos. Por eso, Señor, aprovechando esas dos circunstancias, queremos pedirte hoy un toque especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros. Una unción especial, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Nos acompañas en todo tiempo, a todo lugar. Pero hoy, Señor, además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua viva espiritual que también tú mencionas en tu palabra. Por eso es que te pedimos un toque especial para estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con amor, fluye con humildad, con paciencia, con bondad, bendito Dios. Abraza corazones adoloridos, sana mentes y cuerpos enfermos. Fluye, Espíritu de Dios, fluye con poder. Fluye, Señor, queremos estar llenos de ti, plenos de ti. Queremos tener nuestra fuente llena para poder beber de ti todo el tiempo, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. Y, Señor, ahora queremos aprovechar lo que hemos aprendido en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas todos fuimos curados, para pedirte, Señor, unidos en la fe como hermanos, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano ahora. Y nosotros declaramos en fe que donde tú has puesto tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone otra cosa, nos volveremos a ver próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.